Nuestra siguiente invitada es una canaria muy londinense. Elena Corchero es especialista en materiales inteligentes, wearables y Internet de las cosas. En algunas de sus presentaciones, búsquenla en YouTube, se lo recomiendo, cuenta que es hija de ingeniero y modista. Así que ella es la mezcla perfecta de ambas influencias, una diseñadora que trabaja con tecnología. La prensa especializada la define como una visionaria que en 2008 se adelantó a la revolución de los diseños inteligentes. Hugo Boss, Cadbury, PlayStation, Disney están entre sus clientes, también la BBC o los Juegos Olímpicos. Fue investigadora en el MIT Media Lab y estudió su máster de futuros materiales en la Universidad de Central St. Martins de Londres. Colabora además con el Duque de York. Cuando quiera. ¿No? Ahora, vale. No sé si tengo mando o lo intento a ver si funciona. Uy, ya voy perdiendo cosas ya. Vale, un segundo. Bueno, lo primero que iba a decir ya lo has comentado. Yo espero que no se caiga. Yo tengo un estudio de diseño, mitad estudio de diseño, mitad laboratorio experimental de materiales y de electrónica en Londres, y voy a contar un poco cómo llegué a ello y el tipo de proyectos que hago. Tengo proyectos personales y tengo proyectos que hago con empresas. Aquí veis imágenes un poco de todo. Como ya decías, pues ya yo creo que me viene desde pequeña. Creo que mis padres, si algo me han inculcado muy bueno, ha sido una curiosidad increíble y un concepto que está creciendo mucho en el mundo del diseño y de la tecnología, en el movimiento maker, y es que en mi casa, mi padre siendo ingeniero y mi madre sastre diseñadora, cada vez que queríamos algo en casa, nos lo hacíamos. Y esa ha sido siempre mi mentalidad. Si quieres algo, te lo haces, lo pruebas, lo experimentas y al final te haces tu propia cosa. Además, te la haces como tú quieres, para ti. Y eso para mí siempre ha sido dado. Y la curiosidad de entender cómo funcionan las cosas, etc. Yo luego también, yo estudié Bellas Artes en Tenerife, en La Laguna, pero tuve mucha suerte de conseguir un Erasmus y me fui a hacer diseño industrial en Alemania, en la universidad que prepara a los diseñadores de Volkswagen. Y bueno, yo estaba ahí entre el mundo de, me encanta la tecnología, los coches y todo esto, pero el material textil es diferente. El material textil es suave, flexible, tiene diferentes ángulos, diferentes. Entonces yo estaba un poco así como entre los dos mundos y creo que me dio la casualidad. Esto fue en el 2001. La casualidad de que me puse a mirar, a investigar más de qué es todo este mundo de los materiales inteligentes. Y tuve la suerte de que el mundo de wearable y fashion technology, tecnología de la moda y todo esto estaba empezando a emerger. Entonces investigué en qué sitios se estaban desarrollando este tipo de experimentos. Uno de ellos es la Universidad de Central St. Martins de Londres, donde yo hice mi máster, que es el máster de Material Futures, que no significa materiales futuros, sino que significa futuros materiales, queriendo decir que la visión es que el secreto de la innovación en el futuro no es la electrónica o la tecnología como se ve hoy, o el coding y todo esto, sino que el secreto del futuro está en los materiales. Y lo hemos visto con la primera presentación, que es clave, ¿no? Entonces, ese máster va sobre eso, y también tuve muchísima suerte de pedir plaza en el MIT, donde estaban desarrollando los primeros wearables. Y esto fue porque yo no soy ingeniera, soy diseñadora industrial, pero no ingeniera, pero de los aplicantes que tenían mucho interés en la tecnología y conocimiento de tecnología, yo era la única que podía desarrollar un traje de sastrería y que conocía cómo se maneja un material textil, cómo se crea y cómo se trabaja. Entonces necesitaban en un equipo a alguien como yo, y tuve pues la suerte esa de ser la persona adecuada en el momento adecuado, esa muchísima suerte, y aprendí electrónica con ellos. Aún así, en mis equipos trabajo con ingenieros, evidentemente.
Entonces tengo esta mezcla que vamos a ir viendo más y más, que es que una persona pueda tener un currículum que tiene un pie en el mundo del arte y un pie en el mundo de la ciencia. Eso lo vamos a ir viendo más y más porque los equipos multidisciplinares necesitan tener esa mentalidad abierta y en los directivos se necesita tener a gente quizá con un background más amplio. Hay empresas que lo llaman un conocimiento T, que es donde tienes una especialidad, pero también un conocimiento amplio de otras áreas. Os voy a poner aquí un ejemplo. Yo separo innovación en dos partes. Una la llamo los means, está en inglés, pero luego explicaré por qué, que es los medios para hacer algo. Entonces, para hacer algo yo lo divido entre materiales, herramientas y habilidades para utilizar esos materiales y esas herramientas y crear un producto. Aquí un ejemplo súper básico que yo imagino que todo el mundo se puede asociar con él. Entonces, para hacer este producto necesitas conocimiento de estos materiales, de estas herramientas y necesitas esa habilidad. La innovación tecnológica hoy en día afecta esas tres áreas y dependiendo de el nivel el nivel de innovación que puedas tener en un equipo en esas tres áreas, cambia tu producto. Aquí un ejemplo que sería pues quizá el futuro del knitwear, de la ropa de punto, en impresión de 3D. ¿Qué pasa? Que ahora mismo para hacer una pieza de impresión 3D necesitas un especialista de estos materiales, de estas herramientas y de estas habilidades. Y ya hoy en día no se encuentran esos tres en la misma persona. Entonces ahí está la gran barrera y se soluciona con equipos multidisciplinares. Y esto es algo que aprendí en el MIT y ya no se puede vivir sin ello. Una vez estás dentro de un equipo multidisciplinar, ya no te puedes imaginar trabajar de otra manera jamás. Y eso es lo que intento con mis propios proyectos. Lo bueno del mundo del wearable es que efectivamente solo puede existir mediante esa mezcla. Cuando diseñamos un wearable necesitas al atleta, al médico, al diseñador, al ingeniero, todos en conjunto para diseñar estas piezas. Y aquí tengo un ejemplo para decir que no es la primera vez que pasa en la historia, cuando la máquina de coser, para seguir con el mismo tema de la moda, cuando la máquina de coser se domesticó y empezó a entrar en las casas, artesanos tenían que trabajar con ingenieros para generar este tipo de máquinas. Entonces, normalmente los prototipos y experimentos pasan en laboratorios de fabricación, donde tienes acceso a muchas maquinarias para que cuando tengas una idea, nada te impida ponerla a prueba lo más rápido posible, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, cuando trabajo con marcas, muchas veces lo que les quiero hacer ver es que creo que ya no necesitamos gritar tanto. Trabajo mucho en publicidad y en hacer piezas para eventos, etcétera. No hay que gritar tanto sobre cómo la tecnología afecta estas tres áreas. Yo creo que eso ya es bastante obvio. Lo que a mí me interesa es el significado, el porqué. Si podemos generar tantas cosas hoy en día, porque realmente se puede generar casi que cualquier cosa que tengamos en mente, lo importante es asegurarnos de que tiene un significado para el consumidor, la sociedad y el planeta. Evidentemente a las marcas no hay que convencerles de que tienen que tener significado para el consumidor. Lo bueno hoy en día es que ser relevante para la sociedad y para el planeta también significa ser relevante para el consumidor, y eso me ayuda mucho a intentar unir estas dos áreas. Y ahora voy a mostraros ejemplos. El motivo por el que lo pongo en inglés es porque si os dais cuenta, las dos palabras tienen la misma raíz. Desde mi punto de vista, esto es una evidencia de que, evidentemente, perdón por la repetición, no se podría imaginar utilizar nuestros medios para algo que no tuviese significado. Means and meaning tienen la misma raíz, pero evidentemente, lamentablemente, hoy en día sí que se utiliza con el consumismo. Y bueno, esto es un área del diseño que se llama Design Activism y es simplemente hacer ver a los diseñadores que tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de impactar a la sociedad con las cosas que diseñamos y que traemos al mercado. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se produce este ordenador que está aquí.
y es increíble la cantidad de recursos humanos y del planeta que se utilizan y lo que todas las piezas viajan para llegar a tus manos, y muchas veces los productos acaban aquí. Y lo que yo me pregunto cuando estamos haciendo tanta innovación es cuál es el problema aquí. Desde mi punto de vista es que diseñamos cosas que se olvidan fácilmente, y una de las partes más importantes de mi trabajo no es solo intentar integrar tecnología en los productos que diseño, sino asegurarme de que son productos que no van a ser fácilmente olvidados o descartados. Especialmente con la electrónica es un problema bastante grave. Entonces, crear significado es una de las partes más importantes para mi trabajo, y voy mucho por ahí dando charlas futuristas, y el trabajo tiene muchísimos premios que ya comentabas antes. Y os voy a dar unos ejemplos rápido, y te he traído cosas para pasarlas por el público para que os podáis divertir un poco. No voy a poder explicarlos en detalle, pero los podéis ver. Por ejemplo, tengo una colección de piezas de moda, pero que se cargan con energía solar para demostrar cómo las pequeñas cosas que hacemos para el medio ambiente sí que funcionan. Estas piezas, si la utilizas durante el día, te premian con luz por la noche. La puedes utilizar como un abanico o como un broche, y por la noche lo pones en la mesita de noche y se ilumina. Otras cosas en las que he trabajado, pues tuve mucha suerte de trabajar con el equipo, estos fueron ingenieros alemanes, el equipo de desarrollo de los trajes de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas en el 2012 en Londres. Y bueno, aquí veis en la pantalla está la animación que controla cada píxel de la pantalla, controla por radio uno de los LEDs de los trajes. Voy a moverme rápido, cosas similares, así bastante iluminadas, muy navideñas, como si dijéramos, para Hugo Boss. Estos son con equipos enormes, un equipo que diseña las animaciones, un equipo que diseña toda la electrónica, y luego mi equipo que integra todo en los trajes. Para Cadbury, una chaqueta que lee tu biométrica y ve tu cambio de estado de ánimo cuando comes el chocolate y reacciona de diferentes maneras. Se utilizó para una campaña de publicidad de YouTube viral. Esto lo he traído a ver si lo puedo mostrar. Es un ejemplo de un proyecto para la BBC. Era para niños, fue muy divertido, y era un proyecto de hacer unos trajes de novios para la boda del futuro. En realidad era se iluminaba todo porque a los niños les gustaba mucho esa idea, pero tiene algunas partes interesantes. Por ejemplo, el corazón que él tiene en la chaqueta se iluminaba con los latidos del corazón reales de él. Ella tiene un shawl que lo podías controlar con un hashtag, entonces si ponías en el Twitter una foto de la boda con el hashtag, se iluminaba el shawl. Pero una de las cosas que más me gustó, y no sé si puedo mover el ordenador o cualquier otro ordenador, no sé si veis que tiene unas flores en el pecho en el palabra de honor del traje. Estos también estaban conectados con su biométrica, no una biométrica completa, simplemente los latidos del corazón, como queriendo significar que si ella estaba nerviosa, las flores se abrían. Y esto me gustó mucho porque estoy trabajando con un material. Veréis que la flor no se abre de forma mecánica. A ver si coge la electricidad de aquí. Sí, sí se está abriendo. Lo veis que no se abre de forma mecánica, sino de una manera muy orgánica. Ahora se abre un poquito lento, pero lo veis, ¿no? Bueno, pues esto me abre las puertas también a muchas piezas en las que estoy ahora empezando a diseñar para diseño de interiores, donde materiales se pueden mover con mucha naturalidad. También la voy a pasar ahora por el público. Gracias. Siento ir tan rápido, pero como hay mucho, y así luego me preguntáis lo que queráis. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo donde lo veis. Y ahora ya aquí paso a un proyecto de este año
para que veáis, porque algo que me interesa mucho del mundo textil es que veo muchas de las iniciativas de incentivar a la mujer en el mundo de la tecnología, parece que es poner a la mujer a hacer las cosas que el hombre ya hace, ¿no? Que la niña haga las cosas que el hombre ya hace, que los niños ya hacen, pues porque lo hacen desde siempre, porque los juguetes de niños son más tecnológicos, etc. Pero por primera vez veo que el material textil es algo a lo que el hombre, es lo contrario, el hombre no está acostumbrado tanto a utilizar, pero está empezando a ser un material bastante importante. De hecho, en el mundo de la arquitectura, cuando hablo con arquitectos, piensan mucho en materiales flexibles y en terremotos y todo esto como inspiración para la arquitectura. Pues está creciendo en el mundo de la tecnología y os voy a hablar ahora de un área que se llama la háptica. Y últimamente me piden mucho desarrollar productos hápticos. Aquí tengo un ejemplo que es para Ericsson, y Ericsson va a lanzar el 5G y teníamos que mostrar un ejemplo extremo de 5G. La generación 5 de comunicación se podría usar, por ejemplo, para hacer una operación a la distancia. Ya hoy en día las operaciones endoscópicas se hacen con el médico fuera de la sala de operación. Entonces tienes el robot endoscópico y el médico lo controla desde fuera. Y esta idea es que el médico puede estar en otra ciudad. Y el médico que utiliza un guante, esto es textil, ¿no? Pues el guante controla el robot a la distancia, pero a su vez este es un robot nuevo endoscópico desarrollado por King's College en Londres, que es capaz de enviar información táctil al médico. ¿Y cómo la envía? También por el guante. A través del guante el médico puede mover el robot, pero también sentir unas pequeñas vibraciones que le indican dónde está el tumor. Y esto fue un experimento que hicimos en vivo para Ericsson. La idea también es el futuro de la educación, que es que si el médico puede estar inmerso, de hecho el médico está inmerso en la operación con gafas de realidad virtual, si el médico puede estar inmerso, los estudiantes también pueden estar inmersos. Entonces, en la experiencia incluimos a los estudiantes y desarrollamos una mano háptica que no puede controlar el robot, pero que le da ese sentimiento en la mano al estudiante para que aprenda cómo se comunica el robot y aprenda las diferencias, aprenda la mente a visualizar un mapa de presión simplemente al sentir esta mano. Y bueno, creo que no hace falta ver el vídeo porque ya lo expliqué, pero simplemente, como no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, esto es el Mobile World Congress, que es en Barcelona y es enorme. Y este es el equipo de Ericsson mostrando el proyecto. Luego me preguntan. También diseñamos toda la parte visual, ¿no? Para hacer todo más interesante. Por ejemplo, el riñón es transparente, cambia de color dependiendo si cuando lo toca el robot estás más cerca del tumor o más lejos, para que el que no estuviese en la experiencia de realidad virtual en ese momento también pudiese entender lo que estaba ocurriendo. In the layers above the communication. When we talk about, for instance, security, we can talk about medical appliances. Bueno, y de hecho algo muy interesante de este proyecto es que la directora del equipo de robótica de King's College también es española, o sea que éramos las dos españolas trabajando en el mismo proyecto, y que al final la exhibición fue en Barcelona, o sea que fue algo bastante interesante. Os paso ya al siguiente. Y bueno, hago muchos proyectos ahora de realidad virtual, porque es un área que está creciendo mucho y me interesa mucho. Esto fue un proyecto para Unilever. Unilever está empezando a desarrollar cremas que se customizan con tus propias células. No son productos que están todavía en el mercado, pero hicieron un evento para sus clientes para empezar a hablar de estos temas, y querían hacer diferentes exhibiciones sobre el mundo de la customización. Y bueno, esto fue muy interesante porque nunca se había hecho en una experiencia única, más o menos en la duración de 1 hora. Una experiencia donde tú puedes ponerte unas gafas de realidad virtual, dibujar una joya en el aire, una joya pequeña, luego vértela en realidad aumentada,
te ves, te poníamos un collar que la cámara lo sustituía, al ver el collar lo reconoce y sustituye ese collar por el dibujo que tú acabas de hacer. Te la ves, te puedes sacar un selfie, lo puedes poner en social media y todo esto. Y si te gusta, le das a imprimir y en la máquina de 3D te lo imprimíamos y al final del evento toda la gente podía recoger la pieza que acababan de diseñar. Nunca se sabe que esto es posible, pero el decir, venga, vamos a hacerlo, vamos a solucionar todos los problemas y vamos a conseguir que la persona se pueda llevar la pieza en ese mismo día. Aquí la dificultad era lo que se tarda en imprimir la pieza y lo que hicimos es que la base del collar estaba ya imprimida y lo único que tuvimos que imprimir para darle a la persona era el dibujo exterior que habían hecho. Esto también me interesa mucho la biométrica y cómo cada vez más estamos consiguiendo información del cuerpo y cómo la ropa que nos ponemos o los accesorios que nos ponemos o incluso dentro de poco ya implantes, prótesis, etcétera, pueden coger información y también contribuir a pasar información al cuerpo. La realidad virtual también, no sé los que hayan tenido la suerte de probarlo todavía, pero nos afecta mucho fisiológicamente. Y mucha gente todavía considera la realidad virtual que es parte del mundo del gaming, de juegos, etc. Pero de hecho se utiliza muchísimo en arquitectura para visualizar los nuevos proyectos, se utiliza mucho en medicina, en entrenar a nuevos médicos sobre todo, y en hacer incluso experimentos de química. He visto cosas donde puedes hacer experimentos de química y saber lo que pasa antes de hacerlos en realidad. Pero algo que me interesa mucho es que la gente nos está cuestionando que realmente puede cambiar las percepciones dentro de tu mente. Y aquí hicimos para el Museo de Tate Modern de Londres, en una exhibición que tenían de realidad virtual, un collar, algo muy sencillo. Es un collar con un clip en la oreja que lee tus latidos del corazón, nada más. Y entonces el collar brilla con los latidos del corazón. Cuando tú te pones en la experiencia de realidad virtual, para ti no hay ningún cambio, pero para el que está en la cola esperando se da cuenta que dependiendo de si estás siendo perseguido por zombies o volando volando en el aire, que tu corazón realmente es afectado, ¿no? Entonces esto es una pieza súper sencilla, pero que realmente hizo a la gente que fue a la exhibición, les hizo pensar diferente sobre el futuro de la realidad virtual. He formado parte de un proyecto muy interesante en Londres también, que es la Casa del Futuro, y es una casa que está examinando cómo la publicidad va a empezar a entrar dentro de nuestros hogares. Estaba diciendo antes que tengo el Google Home y estoy experimentando con él y le hablo y claro, me escucha y coge información de mi día a día y poco a poco la publicidad va a empezar a entrar. Entonces la Casa del Futuro tiene todas las cosas futuristas que te puedes imaginar, tiene los espejos donde te puedes probar la ropa en realidad aumentada, te ves a ti con el traje encima, si quieres lo mandas a pedir, etcétera, todas estas cosas. Entonces las primeras marcas que empiecen a promocionarse con estas tecnologías van a empezar a ganar adeptos, ¿no? Y bueno, es una casa que se puede visitar donde tienen todas las tecnologías que te puedes imaginar. También se imagina que la gente va a estudiar y a diseñar y a trabajar directamente desde casa con realidad aumentada. Y la cocina del futuro también, que está completamente conectada y que sabe exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas, qué comida se te va a estropear, o sea, todo lo que os podáis imaginar. De hecho, hay una parte muy interesante que es la cafetera. La cafetera, cuando pones un nuevo sobre de café, identifica quién ha sido voy a decir granjero, el granjero, o sea, el que, de dónde viene el café y el porcentaje de ganancia que se tiene que llevar esa persona se la lleva en el momento en el que se utiliza el café. Es un sistema tipo blockchain de fair trade, porque mucha gente está cuestionando si realmente el fair trade funciona como tal. Pero bueno, ya me estoy extendiendo en un montón de proyectos que parecen que no tienen relación. Por ejemplo, estoy trabajando con Audi también, que parece que no tiene relación, pero en general es que he tenido la suerte de
de haber visto esta oportunidad que hay entre los nuevos materiales y las nuevas tecnologías y el mundo del diseño y del arte, y cómo las marcas necesitan estas cosas para no solo para experimentar para nuevos productos, sino muchas veces para exhibiciones. Y esto me da la oportunidad de hacer experimentos con grandes presupuestos. Os mostraré ahora, para pasaros, unos productos que tengo en el mercado. Trabajo mucho con materiales reflectantes. Estos llevan en el mercado muchos años, seguro que los conoces muy bien, es muy sencillo, son de cristal, y he tenido la suerte de convencer a algunas marcas para hacer experimentos. Para Johnnie Walker, bueno, lo que hacen los materiales reflectantes es que reflejan la luz, por lo tanto brillan, se iluminan sin necesidad de electricidad. Y yo quería hacer pancartas de publicidad que no utilizasen energía. Entonces hicimos una para Johnnie Walker, y aquí la veis brillando. Estos son textiles que cubren edificios cuando están en construcción. Esta es de 10 metros y cubre un edificio, y lo que veis aquí es, bueno, brilla de manera natural con el ambiente, pero esto tiene un LED, solamente uno, en el otro lado de la calle, que se activa al pasar por delante. Lo mismo hicimos con Smirnoff. Aquí veis que es bastante grande porque estoy yo trabajando en el logotipo. Este es de 20 metros y lo mismo, es para cubrir un edificio que está en construcción. Igualmente se ilumina sin necesidad de electricidad. Entonces, con estos materiales, pues algo que me interesaba es ver hasta qué punto yo puedo forzarme un poco más, porque claro, todo lo que hago para marcas y tal y cual suelen ser proyectos únicos, se hacen para una exhibición y ya está. Y a mí me interesaba ver hasta qué punto puedo hacer cosas que la gente quiera comprar y tener en su casa, y utilizar el consumismo, sobre todo en el área de dar regalos, en el área de regalos, utilizar eso para comunicar otras cosas que te interesan. Al igual te interesa el medio ambiente, te interesa la igualdad de género, te interesa la innovación. ¿Cómo es que no hay un área de regalos donde tengan esta voz? Y empecé a diseñar este tipo de piezas. Tengo, por ejemplo, lana reflectante. Esto os lo voy a mostrar ahora mismo. Si tenéis vuestro teléfono y queréis poner el flash, le podéis sacar, no sé si alguien quiere venir aquí. Hace calor para ponerse el gorro, pero si quieres. Si le queréis sacar una foto con flash, veréis lo que pasa. Es lana, lo voy a pasar. Sí, no sé, si queréis, bueno, si no, lo veis ahora. Esta es la flor de antes. Es lana normal y corriente, la voy a pasar. Además, lo hago solamente con lana escocesa, pero tiene este efecto. Es un producto que te puedes poner en cualquier momento, porque te guste ponértelo sin que nadie sepa que tiene tecnología, pero si viniese un coche te puede salvar la vida. Y así es como se ve, pero lo voy a pasar para que lo veáis. Y se vende muchísimo para niños, vale, se vende muchísimo para niños y para ciclistas. Otra cosa que me interesa mucho es cómo las niñas aprenden electrónica. Y yo pienso que no hay ningún problema en que a la niña le gusten los peluches, por ejemplo. Pues si ya sabemos que hay algo que ella va a pedir de manera natural, no hay que forzarla a que ella pida otro tipo de juguetes, sino que ya se sabe hoy cómo se pueden mezclar los dos. Entonces diseñé un juguete que lo tiene que construir, es unisex, no quería irme para el otro lado, entonces hice un monstruito que es unisex, pero evidentemente lo que falta en el mercado son las niñas. La idea aquí es sencillamente que el niño lo tiene que construir desde cero y así aprende electrónica. Y es un juguete textil con electrónica. Aquí vais a ver en el vídeo cómo funciona y os lo voy a pasar también. Y la joya ya está. Sí, perdón. Pues son las orejas, que es un material nuevo, que es conductor y permite cerrar el circuito. Entonces, la niña o niño no solo aprenden a poner un circuito juntos, sino que aprenden también sobre nuevos materiales que yo considero que van a estar rodeados en el futuro, y si ellos van a diseñar productos del futuro cuando sean mayores, tienen que empezar a aprender sobre esos materiales. Aquí lo voy a pasar para que veáis el juguete por dentro y el juguete terminado. Y ya para acabar, algo de cristales, que creo que Catalina vamos a tener que hablar luego. Estoy ahora mismo en conversaciones con Disney porque he encontrado una manera de hacer crecer cristales con electrónica dentro.
De manera que una niña puede hacer los cristales de los muñequitos de Frozen, teniendo 3 experiencias en una: crecer cristales, tener un juego de joyería y un juego de electrónica. Y ya para terminar con todos los experimentos que he hecho de cristales, me interesa mucho que están creciendo los wearables que te dicen cuánto te está afectando los rayos ultravioletas. Y esto es un ejemplo que no es un proyecto mío, es bastante elegante, pero creo que irrumpe mucho en la vida del consumidor, ¿no? Te tienes que comprar esta pieza, la tienes que llevar puesta, te tienes que acordar de mirar al teléfono, el teléfono te da unos números, o sea que realmente no sabes si te está afectando el sol o no te está afectando el sol. Si miramos a la naturaleza, casi todo lo que nos rodea cambia con el sol. Y hay un material en concreto que ya está en el mercado desde hace muchos años y que funciona perfectamente, que son las gafas que cambian de color con los rayos ultravioletas. Entonces yo quería convertir estos materiales en cristales de joyería para que cualquier joyero pudiese hacer una pieza inteligente que hiciese ver al usuario cómo le afecta, bueno, no cómo le afecta, sino sencillamente si ese día se tiene que proteger más de los rayos ultravioletas, y eso está hecho con una solución salina que al cristalizarse genera unos cristales, luego se seleccionan los más potentes, y aquí veis cómo cambia de color. Y tengo una línea de joyería. Este es mi proyecto más reciente, que sencillamente, bueno, primero te hace ver la belleza de que algo que en principio es invisible se comunica contigo. Y en segundo, que puedas disfrutar del sol de manera consciente. Este es más sintético y aquí tengo uno que tiene el LED dentro y que cambia de color. Y bueno, en general mucho más, tengo mi YouTube, todos los productos de los que he hablado los tengo ya en el mercado, llevan varios años vendiéndose, etcétera, internacional, o sea que en cualquier momento me podéis dar el toque y lo que necesitéis, aquí estoy. Vale. Digo brevemente que se llama JoSTEAM porque en inglés se utiliza STEAM sin la A, que es Science, Technology, Engineering and Maths. Y mi secreto, creo yo, y algo que también interesa más a las niñas, es que yo incluso incluyo la A de arte. Y de eso se trata mi YouTube. Te decía que te iba a preguntar que cómo veías el futuro. Uf, muy mal, ¿eh? Muy mal. Pero, no. A ver, ¿cómo veías el futuro? Y realmente tu exposición ha sido totalmente futurista, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que respecta a tejidos inteligentes, yo me pregunto, ¿cuántos los podremos comprar en el comercio cotidiana? O si llevaremos una chaqueta que calienta o enfría dependiendo de la temperatura que haya en... Pues ahora mismo, y bueno, Catalina me puede decir mucho más, el dilema está en que muchas empresas, claro, ha habido un boom del wearable, ¿no? Ha habido un boom enorme del wearable, pero no sé si habéis notado que yo no llevo ni uno. Hay un boom del wearable, pero realmente de que haya un boom a que realmente esté cambiando nuestras vidas, claro, está la parte de atleta, donde yo sí entiendo que el wearable es extremadamente útil, pero es otro tipo de wearables, no son cosas que te pones para todos los días. Y luego sí es verdad que hay usuarios que han mejorado su estilo de vida gracias a tener el self cuantificado. Pero en realidad yo creo que lo que pasa es que muchas empresas están invirtiendo en el mundo wearable porque ha habido este boom, pero desde mi punto de vista es el mundo de los implantes y de la biotecnología lo que va a llegar allí casi que antes. Y yo casi muchas veces les recomiendo a las empresas que inviertan ya directamente en investigación de implantes y de biotecnología. Porque si lo piensas bien, no solo creo yo que estamos mentalmente más abiertos a irrumpir en el cuerpo, las tecnologías están disminuyendo de tamaño y de precio, ya hay baterías que se alimentan de glucosa, por ejemplo. Entonces tienes el desarrollo técnico por un lado, que ya va encaminado a la miniaturización máxima, y por el otro lado la cirugía estética, que ya hoy en día, si simplemente por aspecto estético
nos atrevemos a irrumpir en el cuerpo, ¿por qué no lo vamos a hacer por otros motivos? Y los médicos ya están preparados, entonces falta casi, ¿sabes? Que 2 y 2 son 4. Entonces es como realmente, yo creo, las cosas más imprescindibles son implantes y luego al igual, pues sí, tenemos accesorios que se comunican con los implantes. ¿Implantes como para hacer qué, por ejemplo? Bueno, hay muchos estudios ya, sobre todo para el tema neurológico, que creo que es bastante importante. Prótesis, ya sabemos que muchísima gente se está beneficiando de los desarrollos en prótesis, hasta el punto que al igual el que antes se tenía que considerar iba a decir disválido, no, sí, Capacidad. es al revés. Puede ser una persona con superioridad de capacidad de lo que te ha dado la naturaleza, por ejemplo. Entonces realmente creo que van a haber grandes cambios a los que nos tenemos que preparar psicológicamente, filosóficamente, éticamente, o sea, cosas que creo que no estamos preparados, luego la inteligencia artificial y todo esto. Así que creo que ahora mismo es muy difícil, yo hago muchas charlas de futurista, pero es realmente, creo que estamos en uno de los momentos más difíciles para poder prever lo que nos va a caer, vamos. Pues muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Empezamos para la segunda parte.